Enfoco TV. Buenas noches, amigos seguidores de Enfoco TV, bienvenidos a una nueva edición de Callao Decide. Esta noche tenemos al candidato Miguel González, número 1 del Partido Morado. Él es un vecino de Márquez y es bachiller de Ingeniería Pesquera. Buenas noches, estimado candidato, ¿cómo está usted? Buenas noches, agradecido y contento de estar en este espacio de comunicación y listo para poder hacer que el público me conozca un poco más. Muy bien, díganos para quien no lo conoce, ¿quién es Miguel González? Miguel González es un ciudadano chalaco, tengo 42 años, nací en Bellavista, vivo en Márquez actualmente, toda mi vida he vivido en Márquez y estudié acá en Ventanilla en el 50-52, mi primaria, en el Colegio Nuestra Señora de Belén, la secundaria, trabajo actualmente en Bellavista y soy un ciudadano que, como cualquiera de ustedes, los vecinos, se ha indignado por esta corrupción y la inseguridad que nos ha invadido en todos estos años. Y entonces decidí involucrarme en política porque dije, ya es hora de hacer algo. Si no nos involucramos en política, las cosas no van a cambiar. Y aquí estoy, asumiendo el reto. Muy bien. Díganos, ¿qué tipo de experiencia en política tiene usted, candidato? Desde que estudié Ingeniería Pesquera en la Universidad Agraria, vi la problemática pública, desde la educación pública. Yo fui presidente del centro de estudiantes de mi facultad, Pesquería, y también fui parte del tercio estudiantil de la facultad. Entonces me tocó representar a mis compañeros de toda la facultad y a luchar por la calidad de enseñanza superior. Enfrentamos ese año 2005 la huelga indefinida de docentes. Y tuvimos las clases suspendidas por 2-3 meses, era una huelga indefinida. Y entonces hicimos varias marchas, reuniones con otros universitarios de otros distritos, San Marcos, La Villarreal, me acuerdo también. Y desde allí es que yo dije, es necesario hacer política. Así que a partir de allí me involucré a otras organizaciones comunitarias, ¿no?, vinculadas al tema de salud. Y ahora yo dije, es momento de militar en un partido. Mi idea central inicial era formar un movimiento regional, ¿no?, por el Callao. Pero conocí al equipo de Julio Guzmán, del Partido Morado, conocí a los morados, después de la experiencia del 2016, y yo dije, hay grandes coincidencias en el tema de la educación, del desarrollo humano, en el tema de la economía. Entonces, este es mi espacio, este es mi lugar, y llegué al Partido Morado a generar confianza a la gente. O sea, como que el Partido Morado se hizo para usted el idóneo. Por supuesto. El idóneo porque no he encontrado en otros partidos de repente ese mismo de pensamiento, este mismo de manejar de repente la situación actual de la sociedad. Sí, porque yo nunca he militado en ningún partido. El primer partido que he militado es su primera vez en política. Así es, primera vez en política. Como candidato también. También como candidato. Hace 3 años llegué al Partido Morado, cuando en el Callao éramos 12, 15 personas y todavía estábamos en una época de recolección de firmas. Wow. Entonces me tocó liderar la recolección de firmas primero a nivel de Callao Cercado y luego a nivel de toda la región. Y yo vi todo el esfuerzo de los militantes y toda la entrega de la gente que quería cambiar la política y decía, pero para cambiar la política en el país hay que formar un partido político. Y nos tocó superar las vallas más altas para la formación de un partido político. Y lo logramos con el esfuerzo. Entonces yo vi día a día toda la consistencia que había entre lo que el Partido Morado pregonaba y lo que en la práctica se hacía. Entonces, con mayor razón me quedé y asumí nuevos cargos dentro del comité regional y aquí estoy ahora, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo le está yendo en esta campaña? La aceptación del pueblo de Márquez. Márquez es un lugar pequeño, pero la gente en sí es muy acogedora. He tenido la oportunidad de trabajar en Márquez. Es un lugar muy bonito en realidad, que atraviesa ciertas carencias, hay ciertas problemáticas también. Y usted, como tengo entendido que trabaja en este ambiente, en este aspecto del medio ambiente. ¿Cómo piensa manejar este tipo de situaciones y llegar al Parlamento? Bueno, yo trabajo en el Centro de Investigación Tecnológico, Biomédica y Medioambiental, que está ubicado dentro del campus universitario de San Marcos, pero pertenece a la parte de Bellavista, ¿no? Y me dedico básicamente a actividades, bueno, de investigación, ¿no?, dentro de lo que es investigación. Ahora, es difícil
describir todas las situaciones que hay en el Callao en breves palabras. Hay toda una problemática, pero yo vivo hace 41 años en el Callao, tengo 42 años, mi primer año lo pasé en Chacaritas, y de ahí mis padres fueron a Márquez, ¿no? Y he visto todos los problemas que hay, no solo en Márquez, sino también en el Callao. Tengo familia en Gambetta, tengo familia en Sarita Colonia, yo estudié acá en Ventanilla, ¿no? He visto la formación, el surgimiento de Mi Perú, de Pachacute, y también he visto la discriminación por ser chalacos. Porque cuando a veces en Lima ¿Ha sido uno parte dice... de discriminación? Claro. ¿Sí? ¿De qué forma? Cuéntame. Por ejemplo, cuando uno dice, soy del Callao y vengo de Márquez, ¿dónde queda Márquez? Por el kilómetro 14,5 en la carretera Ventanilla. Entonces hay el estereotipo de que la gente del Callao, o que esa zona de Márquez, la zona roja del Callao, Sí. entonces seguramente debe ser una persona de mal, ¿no? De mal vivir. Entonces, nos pasa a todos. Hace poco nomás, no poco, pero hace un tiempo, una persona me pregunta, ¿y dónde vives? Yo, el Callao. Ah, sí, no parece, me dice. Entonces, yo digo, eso para mí ha sido una ofensa. ¿Cómo que no parece? Digo, o sea, tenemos que romper los estereotipos también. Exacto. Que tanto daño nos causan a la sociedad, ¿no? Entonces, hay toda una problemática y por eso es que asumo el reto de llegar al Congreso, tener iniciativas para poder mejorar el Callao. Qué bueno. Y dígame, ¿cómo está siendo financiada su campaña política? ¿Cómo están trabajando ustedes? De repente, ¿están también poniendo paneles? ¿Están regalando llaveritos? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, la primera fuente de ingreso para financiar mi campaña es mi sueldo, porque yo actualmente sigo trabajando. Yo he trabajado desde mi juventud, desde la época universitaria hasta ahora. Tengo trabajo, estoy de vacaciones, vuelvo a regresar al trabajo ya algunos días. Entonces, esa es la principal fuente de financiamiento de mi campaña individual. El partido tiene también su financiamiento. Su financiamiento es el trabajo voluntario de las personas. Todos los militantes salimos a acompañar a los candidatos, a perifonear, a una bandera, etcétera. Hacemos la colecta para el refrigerio, etcétera. De esa manera el partido se sostiene desde antes, desde que se formó. Y ahora en campaña tenemos varios locales que también los pagamos entre varias personas que pueden pagarlo. Hacemos la colecta y lo pagamos. De esa misma forma estamos financiando la campaña de los 4 candidatos y de forma individual con mi sueldo y también con el trabajo de algunos militantes, ¿no? Algunos militantes también dicen, bueno, quiero donarte 1 millar de volantes, quiero donarte el espacio de mi casa para que pongas un cartel, ¿no? Y de esa forma lo hacemos. Sí, el día de ayer vino el candidato Julio Guzmán, ¿no? El, presidente del Partido Morado. Vemos que ustedes andan en grupo, no andan por su lado, ¿no? Que es algo rescatable, ¿no? Y cuando ustedes están haciendo su campaña en forma grupal, ¿cómo lo ve la gente? ¿Qué tipo de aceptación ha tenido? Lo que pasa es que eso va en consistencia a lo que estamos llevando al Congreso. No estamos llevando propuestas individuales, sino como colectivo, como partido, como futura bancada. Porque... ¿Creen lograr pasar la valla? Por supuesto, sí, claro. Ya, sigue, se siente en las calles. Ahora, y la campaña también la hacemos principalmente en bloque, ¿no? Entonces, algunas personas inclusive reciben folletería de los 4 candidatos y a veces nos dicen, ¿no? ¿Y ahora qué número escribo? Y lo que le decimos es, escriba el número que usted considere, ¿no? Pero marque la M del Partido Morado, porque sea que llegue Miguel, sea que lleguen las demás candidatas o el candidato, las propuestas son las mismas y se van a defender de la misma forma y los 4 somos del Callao. Muy bien, hablando de sus propuestas, hay un tema que es inevitable tocar. Ustedes están manejando esto del enfoque de género. Así es. Que obviamente es un tema que se ha transgiversado mucho. La semana pasada hemos visto ciertos temas, ¿no? Que han puesto en el ojo de la tormenta tal vez algunos candidatos de su partido o al partido en conjunto. Explíquenos, por favor, a los ciudadanos en qué consiste el enfoque de género para su partido. El enfoque de género es una propuesta que el Partido Morado está defendiendo porque solamente implica legislar y tener un conjunto de leyes, de acciones que puedan permitir que la mujer no sea vulnerada en sus derechos y no sea violentada. Porque actualmente en la sociedad hay un desnivel en derechos entre el hombre y la mujer, producto de un mal social que es el machismo. Y la idea que nos dicen de chiquito a los hombres de que la mujer está supeditada
a nuestra voluntad. Entonces, eso termina en la adultez con violencia, con agresión, con un sentido de pertenencia que no es. Entonces, el enfoque de género es simplemente aquellas políticas y acciones desde la educación, desde la casa, desde las acciones políticas, que nos permite una buena convivencia de iguales entre hombres y mujeres. Nada más. Ahora, el hecho que la guerra sucia esté involucrando otros temas que no tienen nada que ver con esto, sexuales, etcétera, eso ya es algo ajeno. Eso es algo que dentro de campaña se conoce como guerra sucia y alteran la verdad y la distorsionan. Matrimonio civil igualitario es uno dentro de los temas. Obviamente que aceptan o el partido está a favor si se casan varón con varón, mujer con mujer. Sí, nosotros estamos de acuerdo con el matrimonio civil igualitario porque es un derecho que, al igual que el enfoque de género, va a permitir que cierta población de la diversidad sexual no sea vulnerada. La población homosexual y también la población transgénero son discriminados, son violentados, asesinados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a la gente, no pasa nada porque ellos decidieron ser como son. No, no es que se decide. Una persona tiene derecho a ser como es, pero tampoco hay derecho a violentar a las personas por ningún motivo. Y la Constitución, aunque diga que todos tenemos derecho a la vida, a la educación, no es suficiente, porque si fuera suficiente, entonces no habría necesidad de hacer leyes. Entonces, allí hay una brecha de derechos que necesitamos no invisibilizarlo, existe y necesitamos legislar para que eso no ocurra. Entonces, cuando dos personas del mismo sexo pueden unirse, adquieren derechos patrimoniales, son reconocidos por el Estado su unión, adquieren derechos también en temas de salud, por ejemplo. Se enfocan más que todo en la aceptación social, entonces. Por supuesto. Muy bien. Dígame, ¿están a favor o en contra de la despenalización del aborto? Estamos a favor de que en casos de violación la mujer sea la quien decida sobre su embarazo y sobre su cuerpo. Díganos, si en este caso Dios es el que da y quita la vida, entonces en esa parte ustedes ¿cómo lo tratarían? El problema existe y necesitamos enfocarlo desde una realidad social más que desde una perspectiva religiosa, porque no todas las personas tienen la misma confesionalidad, ¿no? La misma religión, y necesitamos identificar y enfocar los problemas desde un contexto social. Si existe, como futuros representantes necesitamos legislar a favor. Entonces no podemos supeditar lo que vamos a legislar o los derechos de las personas a la fe. Si bien la fe, yo también tengo mis creencias y es respetable y todo se respeta, es necesario legislar cuando hay un problema social. Y en este caso, si las mujeres son violentadas, ellas tienen el derecho a decidir. Yo creo que a nadie le gustaría pasar por una situación de violación y que al final le impongan lo que tiene que hacer con su vida. Es necesario respetar el derecho de las mujeres en este ámbito también. Muy bien, candidato. Hablemos un poco de sus proyectos ahora. Usted nos habla sobre un proyecto de la reforma congresal. ¿En qué consiste? Primero, que el Congreso está desprestigiado. Eso sí. Y es la entidad pública más desprestigiada que existe en el Perú y en otros países también. Sí, un bacanal total. ¿Pero por qué? Por la mala representación, por las acciones concretas que ciertos congresistas han tenido y que en realidad cuando llegan al Congreso se desprenden de la cercanía con la población. Entonces, recuperar el Congreso para el servicio de la ciudadanía para nosotros es deshacernos de todas las gollerías y privilegios que cuenta un congresista. La principal es el bono de representación. Si ya nos eligen para representar a una región, ¿por qué tiene que haber un bono adicional? Entonces, la inmunidad parlamentaria ha sido mal usada. No es tan mala inmunidad, pero así como ha sido usada en el último Congreso, tenemos que eliminarla. Y luego podemos ver y analizar, digamos, situaciones excepcionales donde verdaderamente el congresista necesite esta inmunidad. Pero así como está, y conociendo a algunos candidatos también que no están de acuerdo con ello y que quieren volver al Congreso, necesitamos eliminarla. También la seguridad extrema. Los policías, resguardando a los congresistas, deberían estar en las calles donde más se les necesita. Eso sí, ahí sí no discrepo en nada.
Hay una parte que también habla sobre un comité externo de ética. Así es. Pero y creo que no solo yo, si vamos a apostar, ¿no?, por un comité externo de ética, ¿no creen ustedes de que esto generaría un mayor gasto para nuestro país? En realidad tenemos que ver el costo-beneficio, porque es un gasto adicional cuando no funciona. Pero si funciona y hace más productivo y más justo la labor de los congresistas, entonces es una buena inversión. Entonces tenemos que ver eso, costo-beneficio. En el Congreso se pierde el tiempo invirtiendo dinero en cosas que no son productivas, en leyes que tal vez no tengan una línea que sirvan para el beneficio de los ciudadanos de forma directa. Entonces necesitamos tener ahí toda una legislación que pueda mostrarnos el costo-beneficio de lo que se hace. Por eso una comisión de fiscalización, de ética externo es necesario por los antecedentes que hemos tenido en el anterior Congreso. Entonces, hay un congresista que cae en problemas éticos en su función y simplemente sus colegas, no pasa nada. Y eso no debemos permitirlo. Una comisión de ética externa no va a ser parcial, va a dictaminar y luego eso va a ser elevado al Pleno. Entonces, no lo veo como un gasto innecesario ni un gasto excesivo, sino vamos a verlo por el costo-beneficio. Ok. Hablemos ahora del monitoreo a las instituciones. ¿De qué manera lo van a plasmar? ¿Cómo han pensado desarrollar este tipo de monitoreo? Una de las facultades que tiene el congresista es la fiscalización. Pero cuando tú anuncias que vas a fiscalizar, todo está bien. Si tú le dices al Hospital Carrión, el congresista tal va a llegar el lunes por la tarde, va a llegar y todo va a estar bien. Necesitamos hacer las visitas inopinadas. Visitas, genial, buena idea. Claro, que podamos caer de sorpresa, que podamos tener todo un registro de evidencias de lo que está ocurriendo. Como te repetí al inicio, cualquier cosa que no se visibiliza simplemente no existe. Y si no existe, entonces no hay argumento para legislarlo. Entonces necesitamos tener visitas inopinadas y tener todas las evidencias. En eso consiste lo que vamos a hacer como nosotros futuros congresistas. Muy bien. ¿Qué tipo de fiscalización va a brindar el Partido Morado de llegar al Parlamento? Todo tipo de fiscalización. Acá en el Callao, por ejemplo, no solamente entidades de salud, sino a comisarías, ¿no?, sino al gobierno municipal y regional. El gobierno regional pues no ha invertido ni el 20% del presupuesto. Sí. Es increíble con tanta necesidad. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Hay dinero en el Callao? Sí lo hay. ¿Queremos más dinero subiendo la renta por el canon aduanero? También. Quien no quisiera, ¿no?, que le aumenten el presupuesto. Pero si este dinero cae en manos de personas, de funcionarios que no saben gestionar, entonces estamos en las mismas. Vamos a subir las rentas solamente para que se devuelvan, solamente para las personas que no saben gastar el dinero, y lógicamente eso no lo vamos a permitir. Hay que darle prioridad a las acciones. Lo prioritario es asegurar que haya capacidad de gestión, y eso tenemos que fiscalizarlo así constantemente. Lo otro, como complemento, es que la función congresal tiene que ser de la mano con la gente. Las audiencias públicas tienen que hacerse acá en el Callao. Entonces, de esa manera, todo lo que se haga en el Congreso se va a sentir en la gente, porque es la gente la que está interactuando, articulando, comunicándose con el congresista, y él lleva la voz de la gente en el Congreso. Esas cosas no se deben perder. Por eso el Partido Morado, nuestro eje principal de trabajo, uno de los ejes principales de trabajo, es la cercanía con la población. Muy bien. Dígame, ¿la inmunidad también cree que es algo que se va a poder fiscalizar? ¿Lo van a hacer? La inmunidad tiene que eliminarse. Nuestra propuesta es eliminarla. Pero sabemos que dentro del Congreso, los primeros 3 meses, dependiendo de quiénes entren al Congreso, va a ser como que una batalla, ¿no? Claro. Pero nuestro compromiso, nuestra lucha va a ser hasta el final. Si al final tenemos que buscar un punto de neutralidad, pero que eso no signifique mantener la figura de la inmunidad parlamentaria anterior, entonces sí estamos dispuestos a poder llegar a un acuerdo, ¿no?, a una figura que simplemente que permita que el congresista tenga la seguridad de poder fiscalizar con tranquilidad, pero que a la vez esto no se convierta en impunidad. ¿Cree que este corto tiempo que va ustedes de llegar al Parlamento, es 1 año y medio,
bueno, hasta que se adapten de 1 o 2 meses, dependiendo cómo se dé la situación, ¿creen que van a poder plasmar todo este tipo de proyectos que están teniendo en mente? ¿Se va a poder? Sí, por eso el Partido Morado tiene una gran responsabilidad dentro de este periodo de campaña. Hemos plasmado en un inicio 44 propuestas, ahora le hemos extendido un poco más, que son propuestas desde los tres funciones del congresista, ¿no? Fiscalización, representación, legislación. Y se puede, porque son cosas reales, concretas. Son modificaciones del reglamento, algunas son modificaciones o cuestiones administrativas, algunos consisten en una reforma constitucional, pero son viables. Ahora, va a depender también de la voluntad política de otros partidos, pero como te dije, nosotros vamos a dar la lucha, vamos a proponerlas y vamos a insistir en las reformas política, electoral, judicial, porque si no hacemos estas reformas, entonces el escenario electoral para el 2021 y 2022 va a ser la misma de antes, bajo las mismas reglas de juego. Y si seguimos con esas mismas reglas de juego, nada va a cambiar. Necesitamos reformas ya. Lo más pronto posible. Así es. Díganos, ya hay un tema que ha quedado así, ¿no? Para zanjar de este tema, ¿el partido político recibió dinero de Odebrecht? No, nunca. Mire, eso fue una calumnia de un periodista, que no lo voy a mencionar, pero creo que todos saben, que lo lanzó como muchas noticias que él lanza, sin argumentos, sin pruebas, sin evidencias, ¿no? Y fue desmentido, no solamente por otros medios periodísticos, sino también en consulta con la Fiscalía, también se desmintió. No hay ningún aporte de Odebrecht a ninguna campaña del Partido Morado y a ninguna acción del Partido Morado. Entonces, yo milito hace 3 años y veo cómo el Partido Morado se financia. Veo cómo Julio Guzmán sale a las calles, cómo nos las buscamos para poder pagar esa movilidad y salir con nuestras banderas. Y todos los militantes morados se dan cuenta de eso. Solamente que en política la guerra sucia es así. Plantas una mentira, la viralizas por redes y mucha gente lo cree. Pero bueno, pues estamos igual, a pesar de la guerra sucia, a pesar de todo lo que se diga, estamos aquí asumiendo el reto de hacer política transparente y política decente. Porque por más calumnias que haya, no vamos a rendirnos. Ojo, no vamos a rendirnos. La política se va a renovar, la política se va a desentar. O sea, en la actualidad, ¿ustedes están siendo parte de la guerra sucia? Nosotros somos víctimas. Están siendo víctimas. De la guerra sucia. Okay, porque, como víctimas. Porque si se dan cuenta, en las redes sociales, nosotros no solemos atacar a ningún candidato. En realidad, podemos criticar parte o estilos, pero no usamos esos viejos estilos políticos, como por ejemplo, invadir la propiedad ajena para hacer una pinta, o salir con los carros del sector público a pintar las casas abandonadas, o simplemente a pegar stickers en las puertas, en los puentes, contaminando la ciudad y malogrando la infraestructura. No colocamos carteles sin permiso de nadie. Vemos una pared y algunos partidos políticos ven la pared y ya colocan su cartel porque si está abandonada no es de nadie. Nosotros no hacemos eso. Nosotros nos regalamos panetones, canastas, pelotas, fósforos, etc. Eso no. La política se va a cambiar. Y aunque no les guste a esos partidos tradicionales del Callao y de todo el Perú, la gente ya se está dando cuenta. Eso va a cambiar. Y el Partido Morado, independientemente de la campaña electoral, va a impulsar esa reforma. Muy bien, candidato. Bien, ya para terminar con la entrevista, díganos usted, tenemos ahí las cámaras de Enfoco TV disponibles para usted. ¿Qué es lo que deben hacer los ciudadanos este 26 de enero? Este 26 de enero nos jugamos un tiempo muy importante. Vamos a elegir a los futuros congresistas del Callao y del Perú. Estamos en un contexto político difícil porque hay sectores políticos que quieren seguir en el Congreso para poder hacer más de lo que ya hicieron en los últimos 3 años. Simplemente malograr el país y entrar a un conflicto entre los poderes del Estado. Nosotros como Partido Morado queremos la renovación política, queremos pensar primero en el ciudadano, queremos legislar para la población, pero siempre desde una actitud transparente y decente. Es necesario ir a votar el 26 de enero. Hay mucha decepción política
somos desconfiados, y no es para menos, porque yo soy una de esas personas que también ha estado desconfiando de los políticos y siente todavía desconfianza de muchos políticos. Pero si no nos involucramos en política, vecinos chalacos, nada va a cambiar. Súmense a la reforma política y acudan a votar este 26 de enero, porque si viciamos nuestro voto o votamos en blanco, estamos favoreciendo a estos viejos partidos tradicionales que no piensan en usted, que no piensan en el Perú. Por eso, la oferta del Partido Morado es hacer una política decente. Este 26 de enero, marca la M del Partido Morado y escribe el 1. Soy Miguel González. Muchas gracias. Muy bien, candidato. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, amigos seguidores de Enfoco. Este espacio de Enfoco es para que conozca más allá a su candidato. Porque como lo dijo aquí nuestro amigo Miguel, en verdad, los candidatos son unas personas más, como nosotros, seres humanos. Lamentablemente, muchos de ellos han resquebrajado ya la forma de pensar que tenemos de la política. Cambiemos el pensamiento todos. Nosotros tomamos la decisión este 26 de enero, ya saben, por un voto responsable. Enfoco TV te sigue informando. Hasta nuestra próxima edición de Callao Decide. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, candidato. Gracias a ti. Enfoco TV,